bendiga a mis hermanos en esta tarde. Agradecemos una vez más la oportunidad de este día maravilloso que Dios nos ha dado. Sabemos que sus misericordias son cada día nuevas y por lo cual nosotros también gozamos de esas maravillas que Dios nos da todos los días. Del nuevo amanecer, vemos un nuevo día y eso nos alegra. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y se abrieron todas las puertas y abriéndoselas el prisionero de todo soltaron. Cuando ellos cuando el carcelero vio todo esto y sintió que las puertas se habían abierto, él estaba muy asustado. Pero lo que queremos ver en esta tarde de estos versículos maravillosos que hemos leído, vemos nosotros la grandeza, el poder y la fidelidad de Dios hacia el hombre que ama y que honra a Dios. Vemos nosotros este poder maravilloso en este hermoso libro o párrafo del libro de los Hechos, de estos hombres de Dios, Pablo y Silas. Estos hombres de Dios fueron a ese lugar, pasaron a ese lugar mientras que el Espíritu Santo los guiaba, porque iban para X lugar y luego el Espíritu Santo los guiaba para otro lado. Mis hermanos, cuando nosotros somos instrumentos útiles en las manos del Señor, Él se encarga de cada paso que usted da. Porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y estos hombres iban para X lugar y luego el Espíritu Santo los guió a otro lado. Pero es porque el Señor sabe de que en X lugar hay necesidad. Y cuando Dios habla al hombre que sirve al Señor, hay que obedecer a lo que Él nos manda que hagamos. Pablo y Silas fueron al lugar donde el Señor les dijo. Y luego aquí vemos nosotros la prueba que enfrentaron ellos. La Biblia nos cuenta, nos dice que ellos hablaban la palabra a las personas que encontraban, pero sucedió algo que a los de esa ciudad no les agradó. Entonces los golpearon, los mandaron a golpear y levantándoles muchas falsedades. Y dice que los tomaron presos y los golpearon, les rasgaron las ropas y los azotaron con vara. Y luego los vemos nosotros ahora en una cárcel la cual dice la palabra del Señor que le ordenaron al hombre de la cárcel que cuidaba a los presos, que los metiera en la cárcel de lo más adentro, de lo más profundo de la cárcel. Y ustedes, mis hermanos, saben de que las cárceles son bien preparadas, bien cimentadas, los lugares los hacen fuertes, bien fortificados. Pero mis hermanos, cuando la presencia del Señor se mueve y se manifiesta,
¿quién va a detener y la grandeza de nuestro Dios? Ellos estaban encadenados, estaban con el cepo puesto en sus pies, estaban lastimados de su espalda, estaban heridos. Me imagino yo que han de haber tenido mucho dolor, porque una herida tan pequeña muchas veces nos duele, no digamos la herida de esos azotes que Pablo y Silas recibieron. Estos hombres, mis hermanos, recibieron grandes azotes, gran castigo por algo que no valía la pena. Pero nosotros sabemos que en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la angustia, de la prueba que llega a nuestra vida, nosotros tenemos que alabar al Señor. Y esto fue lo que hizo Pablo y Silas. Dice que cantaban a la medianoche. No habían conciliado el sueño. O sea que no era porque ellos quisieran dormir o tuvieran cansancio. Es que sentían hambre y sed de Dios y necesitaban que Dios interviniera en ese lugar. Dice la palabra del Señor que ellos cantaban himnos a Dios y los presos, dice, los oían. Ah, qué lindo es eso, mis hermanos. Vale la pena que usted abra su boca, sus labios y alabe y glorifique el nombre del Señor. La gente que no quiere de Dios, por muy sorda que quiera ser, por mucho que cierre sus oídos, la palabra va a llegar al oído, a la mente de esta persona. Y los presos los oían cantar, los oían alabar a Dios, y pudieron verse imaginado estas personas, estos presos. Estos hombres están golpeados, están encadenados, están con el cepo puesto y aún alaban a Dios. Esa pregunta es algo maravillosa y grande, porque nosotros vemos, mis hermanos, que Dios da la fuerza al hombre y a la mujer cuando hay hambre y sed de Dios y queremos ser útiles en las manos del Señor. Hacemos cosas grandes porque el Señor nos da la fuerza, porque el Señor fortalece el alma y el corazón y nos da la fuerza para predicar, para cantar, para alabar y glorificar su nombre. Estos hombres estaban alabando a través del canto, a través de la alabanza, a través de la adoración. Y fue tan fuerte lo que sobrevino sobre aquel lugar, que dice la palabra del Señor que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Y fue tan fuerte ese movimiento de la cárcel que dice que se abrieron las puertas. Al abrirse las puertas, los presos tenían por dónde salir. Era fácil para que cada preso agarrara su camino y se fuera. Y ya el carcelero no hubiera encontrado a nadie. No hubiera encontrado a X preso o a Pablo y a Silas. Pero como la idea no era de huir, la idea no era de escapar, sino la idea era que el Señor tenía algo preparado para ese lugar. Y lo que Él tenía preparado no era para que huyeran los presos. Cuando el carcelero iba a cometer suicidios, iba a quitar la vida, dice que sacó su espada. Cuando vio que estaban abiertas las puertas de él sacó su espada para quitarse la vida. Y Pablo, con una fuerza que tenía de parte del Señor, que el Espíritu Santo lo tenía tomado, porque ese movimiento que hubo en ese lugar, me imagino yo que era una llenura del Espíritu Santo bien fuerte sobre estos varones que estaban alabando al Señor. Y cuando Pablo vio que él iba a quitarse la vida, Pablo le habló. Y le habló con fuerza, con autoridad. Aunque todo estaba oscuro, porque ahí la Biblia nos dice que había oscuridad.
Pero Pablo se dio cuenta, porque el carcelero prendió una luz y vio a ver cómo estaban todos los presos. Pero como él no veía, porque el hombre que no tiene a Dios tiene sus ojos vendados, no pueden ver lo espiritual, no pueden ver lo que el hombre de Dios puede ver a través del Espíritu Santo. Y este hombre no veía que los presos estaban ahí. No se daba cuenta que nadie había escapado. Pero mis hermanos, cuando Dios quiere obrar en la persona, Él mueve las piezas de un modo especial. Y esto es maravilloso cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos tome como Él quiere usarnos. Esto es lindo. Cuando el carcelero oye la voz del gran hombre Pablo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, nadie ha escapado. Eso era para que se sorprendiera el carcelero y dijera: ¿cómo es posible que nadie se ha ido? ¿Cómo es posible que nadie ha escapado? Si las puertas están abiertas, tantos presos podían agarrar al carcelero y él no era nada, pues, en las manos de todos los presos. Sin embargo, nadie hizo nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este era un plan de Dios. Y cuando aquello es un plan de Dios, se va a hacer como Dios quiere que se haga. Se va a hacer como el Espíritu Santo está guiando a las personas a hacer el trabajo que hay que hacer. Nosotros vemos grandes cosas que Dios hizo en la antigüedad y esto lo sigue haciendo hoy en día, porque muchas veces nos sorprendemos de cómo Dios obra en personas tan duras de corazón, en personas que no creen que Dios existe y que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el carcelero iba a hacerse daño y Pablo le dice: no te hagas daño, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y esto, mis hermanos, nos hace a nosotros entender de que el plan de Dios era un plan de salvación que llevaba para ese lugar. El plan de salvación no solo para un hombre, era un plan de salvación para muchas personas, porque Dios, mis hermanos, dice la palabra del Señor, de tal manera que Él amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa oportunidad que Dios dio al mundo sería de aprovecharlo cada momento si las personas creyeran por la palabra y creyeran en Jesucristo. Pero como mucha incredulidad se mueve en la humanidad, lo ven de otra forma al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y el Cristo que murió en la cruz del Calvario murió por todos nosotros, murió por cada uno de nosotros, para que diga que de tal manera Él amó al mundo, es porque a toda la humanidad Él desea darle salvación, darle vida eterna. Y la vida eterna, mis hermanos, no hay que desaprovecharlo. Si algún amigo me escucha, no hay que desaprovechar la oportunidad que Dios da a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y por Él llegamos al Padre. Y este carcelero, cuando oyó la voz de Pablo, bueno, se detuvo a lo que iba a hacer. Me imagino yo que volvió a cerrar las puertas y sacó a Pablo y a Silas. Los sacó de donde estaban. La porción de la palabra del Señor en los versículos más adelante nos dice que los sacó de ese lugar y les dijo él: ¿qué debo, señores? ¿Qué debo de hacer
para ser salvo? Una pregunta muy grande, una pregunta que mucha gente se debía de hacer hoy en día. ¿Qué debo de hacer para salir de esta situación en que estoy? ¿Qué debo de hacer para salir de esta situación, de este problema, de esta crisis en que estoy? Muchas veces el hombre no ha creído en Dios y es necesario creer en Jesucristo. Es necesario que creamos a la palabra que se nos predica, que se nos enseña. Mucha gente escucha la palabra de Dios y no la creen. Creen que no es así como nosotros predicamos la palabra. Pero este carcelero hizo una pregunta. ¿Qué debo, señores, para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Y Pablo le dice la palabra biónica, si podríamos decirla, la palabra perfecta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta evangelización fue instantánea, mis hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y esa promesa es para todo hombre y toda mujer que ama a Dios y que tenemos familia que no es convertida al Señor. Tenemos familia que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Sin embargo, tenemos la esperanza y abrazamos esta promesa y abrazamos estos textos maravillosos que dice la palabra del Señor, que Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, no solamente tú, sino también tú y toda tu casa. ¿Cuánta familia pudo haber tenido este hombre carcelero? No sabemos, la Biblia no nos dice cuánta familia. No sé si se trataba solo de hijos, de esposa, de hijos, pero ahí va también muchas veces las demás familias, sobrinos, a veces nietos, hijos que no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hogares, cuántas familias hay en las iglesias que solo papá o mamá son convertidos? A veces solo mamá trabaja en la obra y jala a sus hijos y el esposo no quiere. Pero llegará el momento que el Señor tocará ese corazón. El carcelero creyó a lo que Pablo le dijo. Cuando él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es una palabra maravillosa, palabra de ánimo, palabra que dio mucho aliento al carcelero. Porque si ellos estaban en una situación muy perdida, depravada o fuera de Dios, viviendo una vida en desorden, cuando Pablo le dice estas palabras, le dio un gran aliciente para que él pensara en que iba a tener a su familia reunida con él. Y ahora nos dicen en los párrafos más adelante que los llevó a casa. Los llevó a casa y dice que les curó las heridas. Qué amor se alborotó por decir esta palabra. Qué amor se alborotó en este hombre. Después de recibir la salvación, después de recibir favores de Dios, hermanos, a través de estos hombres, Pablo y Silas, que le ayudaron, que le dijeron, que le llevaron el mensaje, que lo animaron y le dijeron, nadie se te ha ido, todos estamos aquí, todos estamos aquí. Ahora él se los lleva a casa y dice la palabra del Señor que empezó a curar sus heridas. Me imagino a preparar agüita tibia, agüita quizá con sal, con vinagre, para desinflamar las heridas que los hombres malos les habían hecho a Pablo y a Silas.
Mis hermanos, qué lindo es pensar y meditar en cada punto de esta porción de la palabra del Señor, porque tuvo el privilegio este carcelero de tenerlos en casa, una y otra de tener el privilegio de curar las heridas de Pablo, de curar las heridas de Silas y ver cómo ellos podían recuperar su salud, a pesar de que ellos estaban detenidos, estaban presos, pero al carcelero no le importó de pensar, me pueden ahora apresar a mí por estarlos ayudando. Yo creo que ni le vino esto a la mente, sino su deleite era darles dónde estar, darle alimento, porque dice que prepararon su mesa, prepararon la mesa, toda la familia preparó la mesa para atenderlos con sus alimentos. Después de curar las heridas, después de que mejoraron, me imagino yo, que pasaron varios días ahí con ellos mientras sanaban sus heridas, mientras sanaban aquellos azotes que recibieron de vara de los hombres que les hicieron daño. Mis hermanos, vale la pena que nosotros dependamos de Dios, y llega la prueba, llega la cosa tan difícil a nuestra vida. Pero ya vienen los tiempos en que Dios actúa y Dios interviene de una manera muy especial. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Seamos obedientes al Señor en todo tiempo. Cuando ellos lo encontraron casi a punto de morir, a punto de quitarse la vida, ellos fueron una cura también para este carcelero. Fueron una cura para él. Decir, no te quites la vida. Imagínese, mi hermano, iba a quedar una familia sin padre, una familia sin esposo, sin quien guiara el hogar. Iba a quedar una familia huérfana. Pero vemos la intervención divina. Y esto quería yo decirles, que Dios guió a Pablo y a Silas de llegar a ese lugar por esta familia, por una familia que necesitaban a Jesús en su corazón, necesitaban a Cristo en sus vidas, en su hogar, en su familia, en sus hijos, porque necesitaban la salvación del alma. Y mis hermanos, esto no fue fácil. A Pablo y a Silas le costó el dolor, el azote, la cárcel, los cepos, y le costó dolor a estos hombres de Dios, pero valía la pena por la salvación de las almas que en esa familia había que salvar. Entonces, mis hermanos, vale la pena que nos esforcemos por llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y cuando usted y yo nos esforzamos de llevar el mensaje de la palabra, nosotros vemos los resultados de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Anímense y animémonos a seguir dando el mensaje. El Señor nos dará la salida. Ya vendrán tiempos mejores en que nosotros vamos a poder decir, gloria a Dios, porque ya estamos en la iglesia. Gloria a Dios, porque ya estamos en un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Pablo y Silas estaban alabando al Señor en la cárcel. Nosotros estamos alabando al Señor en casa. No estamos en una cárcel, pero mucha gente dice como que estuviéramos encarcelados. Pero no es nada de comparar una cárcel con nuestro hogar, que lo tenemos todo, mis hermanos. Y podemos estar doblando rodillas en el momento en que nosotros querramos dedicar tiempo a la palabra, a la lectura,
tiempo a la oración y allí el Señor se manifiesta y se glorifica en nuestras vidas. Sigámosle alabando y glorificando al Señor. No te canses, mi hermano, no te canses, mi hermana, joven, señorita, anímate a buscar al Señor. No dejes de buscar, de leer la palabra, porque los tiempos en que estamos viviendo son difíciles y no sabemos qué más vendrá, pero estemos listos, preparados para el tiempo que Dios nos dé de vida acá en la tierra todavía. Sirvamos al Señor, honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él nos ayudará y nos dará la fuerza para seguir en el camino en que hemos emprendido. Vamos a orar al Señor y a decirle cuánto le amamos y cuánto le agradecemos lo que Él hace por nosotros. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos acercamos a ti con un corazón sincero, con una mente dispuesta, Señor, para ti. Sabemos que tú eres Dios, y como el Dios de Pablo y de Silas, es el Dios nuestro también en este tiempo. Tú puedes hacer grandes cosas, grandes maravillas, Señor. Tú puedes hacerlo también con nosotros en este tiempo. Señor, así como te manifestabas en el libro de los Hechos, en diferentes libros que vemos la palabra, con el poder que tú te movías, Señor. Tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así como tú no has cambiado. Qué lindo sería que nosotros tampoco cambiáramos, aunque estemos en prueba, aunque estemos en luchas difíciles, pero que siempre el amor que tenemos hacia ti no nos haga falta, Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es amarte a ti, ponerte a ti en el mejor lugar de nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Que cada día te alabemos con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta para ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, mi familia, mis hijos, Señor, mi esposo, mis nueras, mis nietos, Señor. Estamos para servirte a ti, estamos para honrarte a ti en todo tiempo. Mi alma te alaba, mi corazón te glorifica, porque tú eres mi Dios, eres mi Padre. Nunca me has dejado ni me dejarás, nunca nos abandonarás, porque tú tienes el control, Señor. Tienes el control de mi vida, de mi salud, el control de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis nietos, de mis nueras. Tú tienes el control, Señor. Abrázanos, Espíritu Santo, como abrazaste a estos varones en medio del dolor, de la cárcel donde estaban ellos unidos en un mismo sentir para alabar y glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a honrarte. Somos un pueblo que te necesitamos. Nuestra Guatemala te necesita. Nuestra Guatemala te necesita. Los médicos te necesitan, Señor. Da sabiduría e inteligencia a la ciencia médica, Padre. Toca a los enfermos en diferentes hospitales, Señor. Toca a los enfermos en esos hospitales, Señor. Restaura a esos enfermos en el nombre de Jesús.
Levántalos con tu poder, Señor, porque tu poder es para siempre y tú eres el mismo. Y el tiempo de los milagros no ha pasado, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Que los ángeles del cielo visiten ese lugar. Tu Espíritu Santo se revele a ellos en el nombre de Jesús. Anima a la ciencia médica, Señor. Nuestros gobernantes, Señor, dales sabiduría, dales inteligencia más de la que tienen, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Tú puedes hacerlo. Ya vendrán tiempos mejores, Señor. Yo así lo creo. Yo así lo creo, Señor, que vendrán tiempos mejores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres el que levanta mi cabeza, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. La gloria, la honra es para ti. No hay Dios tan grande como tú. Te necesito mucho más que ayer, Señor. Ayer ya pasó. Mañana quizás no vendrá el día para mí o para mucha gente, Señor. Hoy es el día que debemos de amarte. Hoy es el día que debemos de aceptar tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, anhelamos tu presencia cada minuto de nuestra vida, Señor. Muchas gracias por la fuerza que nos das. La gloria y la honra es para ti, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Y que puedan escuchar los que no han escuchado este video. Hasta la próxima.